lentamente, lentamente, cual si fuera una gota que cayera desde el mármol de la taza de una fuente, tal preludia la marimba una extraña sinfonía, saturada de amargura y de cruel melancolía, con sus teclas de madera. Es el alma de una raza que no existe, de una raza ya extinguida, libre, indómita y valiente. Es el alma de Botán, es el alma del empira que la música suspira, es el alma de los indios que mandó Tecumumán, siempre, siempre a la victoria, siempre al triunfo y a la gloria. Es el alma brava y fuerte de aquel fiero luchador que encontró gloriosa muerte en la punta lanza del feroz conquistador. Es la pobre raza extinta del imperio cachiquel, es la raza de aquel pueblo que dejó con sangre tinta la antes clara ninfa pura del gran imperio quechiquel. Es el alma de la raza de los grandes sacrificios, triunfador en 1000 combates, triunfador hasta el día en que los teules con engaños y artificios redujeronla a ignominia, a infamante vasallaje. Es el alma que llora, que solloza de coraje, de despecho y de impotencia en la música salvaje. Es la nota plañidera del indígena instrumento de teclado de madera. Escuchad la sinfonía de cruel melancolía. Escuchad qué sentimiento el que vibra entre las notas del indígena instrumento. Nunca ríe, nunca canta. Es cual pájaro cautivo que jamás cantó alegrías, ni jamás de su garganta ha brotado más que el lloro de sus tristes elegías. En las frías soledades de sus cárceles de oro, ¿qué le importa a la vencida raza extinta vuestros dones, vuestra lengua que no entiende? ¿Qué le importa que en el nombre del Dios bueno, del Dios hombre, arrasaron sus altares, si para ella es mudo el cielo, si es su vida solo propio cautiverio, solo mengua? ¿Qué le importa? Ya no es de ella el rico sueño que regaron sus mayores con su sangre generosa. ¿Qué le importa al indio eso que llamáis libertades y progreso, si es del amo su cabaña y sus hijos y su esposa? ¿Qué le importa si es de aquella raza libre, brava y fuerte, que sufrió sin inmutarse los tormentos y la muerte? Habéis hecho solamente las asémilas de carga que se arrastran tristes, mudas bajo el peso de su amarga dura suerte. Oh, dejadle que solloce, que se queje a su manera, solamente le ha quedado su marimba de madera. Así cuenta en verso la historia de la conquista el poeta hondureño Francisco Figueroa. Al poema le pone por título La marimba porque se vale de esta como instrumento para expresar los duros tormentos que aquellos conquistadores perpetraron en el Nuevo Mundo. Y él, en la reflexión de este poema y de estas estrofas que le acabo de citar, él expresa que si tan solo los conquistadores hubieran entendido el mensaje de Jesucristo, no hubieran perpetrado sus atrocidades en el Nuevo Mundo. Si ellos hubieran seguido la sola enseñanza de amar al prójimo y también a sus enemigos, lo que él habría escrito habría sido del todo diferente. Pero en las comunidades religiosas, no solo las acciones de los conquistadores, o particularmente de estos españoles, están en el suelo. 1, 2. No solo en las comunidades religiosas, no solo las acciones de estos conquistadores dejan mucho que desear. Ciertamente, si nosotros somos honestos y vemos las comunidades religiosas de ahora, muchas de ellas no practican lo que viven. Y si bien ellos son una representación de lo que es el peor ejemplo de no actuar conforme a lo que se profesa, ellos no están solos en esa categoría, que están muy en el suelo. Muchas personas que nosotros conocemos, ciertamente podríamos decir de que probablemente quizás no son creyentes y que no están siendo siervos de aquello que profesan. Lo que Pablo va a discutir en adelante es de que consideremos si nosotros estamos siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo o si estamos siendo siervos del pecado, de la muerte, y como consecuencia, por ser siervos de eso, vamos a tener la condena de la muerte. Lo que él va a desarrollar en adelante es una serie de interrogantes a través
de preguntas retóricas para que nosotros examinemos nuestras propias vidas. Y aunque las personas no regeneradas tienen la facultad de tomar decisiones, esas personas no tienen la capacidad de elegir pecar o no pecar. Jonathan Edwards, en su libro La voluntad, describe de que la libertad es aquello que se hace con el corazón. Todos nosotros podemos tomar decisiones. Unos pueden elegir ser cantantes, otros pueden elegir ser abogados. A mí me puede gustar el color rojo y tú puedes elegir gustarte el color azul, pero en la categoría de libre albedrío todos somos capaces de elegir conforme a lo que bien nos parece. Sin embargo, la disyuntiva de esto se complica cuando ponemos en la mesa la noción de la libertad. ¿Qué son capaces en su libertad los seres humanos de hacer? En cuanto a la salvación, deberíamos preguntar, ¿los seres humanos son libres de poder elegir seguir a Dios y obrar en su corazón justicia? ¿O debe haber un agente externo que debe operar en ellos? Los conquistadores, como otros, no pudieron elegir hacer el bien. Pueden elegir hacer otras cosas, pero ciertamente no pueden elegir hacer el bien, porque es algo que deben hacer dentro de ellos, pero a raíz de un cambio de naturaleza. Y eso es lo que vamos a discutir a continuación. Si no es porque un agente externo cambia nuestra naturaleza, nosotros no vamos a tener el deseo de ser siervos de la justicia y en consecuencia no ser acreedores porque lo merecimos, porque lo ganamos, sino porque a Dios le plujo darnos la vida eterna. Eso es lo que Pablo va a desarrollar a continuación entre los versos 15 al 23, pero vamos a leer desde el versículo 11. La pregunta es si somos capaces de poder elegir nuestro propio destino o debemos necesitar de un agente externo que obre y cambie nuestra naturaleza. Y eso no debe confundirse con que hay alguien que esté coaccionando nuestra libertad. Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que él va a decir es que gracias a que se ha cambiado nuestra naturaleza, ahora nosotros internamente tenemos el deseo de agradar a Dios y de ser siervos de su justicia. Si no es porque no se ha cambiado nuestra naturaleza, ninguno de nosotros podría elegir hacer la voluntad de Dios. Una persona no regenerada no puede, como dije ya, elegir agradar a Dios. No puede elegir seguir a Jesús. No puede elegir hacer el bien. Es gracias a la regeneración que Dios obra en fe y arrepentimiento en la vida de las personas que entonces el creyente ahora puede elegir hacer el bien. La pregunta que él va a hacer al final de este pasaje y que nos invita a reflexionar a nosotros es si en nosotros ya ha habido una regeneración y un cambio de corazón para que eso se derive en que ahora sí podamos elegir seguir a Dios y hacer su voluntad. Para que podamos tener claro el argumento de Pablo, vamos a comenzar a leer los versículos 11 al 23. Dice la Escritura en Romanos 6, versículos 11 al 23. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni le obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de la naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad,
ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüencen de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que se obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pido que oremos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de poder congregarnos y de poder formar parte de tu familia. Gracias por la semana que nos permitiste tener y por las adversidades que nos permitiste enfrentar con gozo. Gracias porque tú has estado con nosotros a lo largo de esta semana y nos has enseñado muchas cosas a través de las experiencias que hemos vivido en esta semana. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados cometidos durante la semana y por una mal respuesta que pudimos haber elevado hacia nuestro prójimo, y por no vivir a la altura de la profesión de fe que nosotros decimos que confesamos. Pedimos perdón porque probablemente esta semana haya sido el reflejo que no somos esclavos de la justicia, no somos siervos de ella, sino que somos siervos del pecado. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro corazón, cambia nuestro corazón, sálvanos. Y a los creyentes te pedimos que nos ayudes a considerar este texto como no lo hemos considerado en otras oportunidades. Te pedimos que el argumento que Pablo va a presentar nos ayude a aplicarlo a nuestra vida y que ello se vea reflejado en obras de justicia. Perdónanos y te pedimos que nos ayudes a aplicar este texto. Gracias por habernos traído con bien y te pido que me ayudes a poder desarrollar este texto y que tu Espíritu Santo consuele, edifique y reprenda a los corazones que están aquí y que necesitan de ti. A tu iglesia, edifícala. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta este punto del libro de Romanos hemos considerado ya varios puntos. El capítulo 6 apertura con la discusión de Pablo respecto a la introducción del creyente a la comunidad de la fe. El capítulo 6 puede entenderse como la invitación de Pablo a decirle a los creyentes que se unan a Cristo, y no solo eso, sino también a recordarles que puesto que ya han depositado su fe en Él, que ellos están unidos a Cristo y en consecuencia que recuerden los beneficios de estar unidos a Cristo. A ellos se les va a decir de que ahora que ya forman parte de la comunidad de la fe y que ya están unidos a Cristo, que disfruten de esos beneficios y que caminen en la novedad de la vida de la resurrección. Nuestra iglesia fue fundada algo así como hace un par de 5 años. Y uno de los momentos más memorables que yo recuerdo de esta iglesia desde que me uní han sido los domingos de bautismo. En ellos, los hermanos que han depositado su fe en el Señor Jesús vienen al frente y le dicen al mundo: señores, ahora soy de Cristo, ahora Él es mi Señor y ahora soy propiedad de Él. Ya no sirvo más al imperio del pecado y de la muerte, sino que ahora voy a servir a mi Señor Jesús. Y esta representación en acto de fe es algo público que hago a las demás personas para decirles de que soy de Jesús. Y en la tradición bautista es común que el que administra el bautismo dice, cuando lo sumerge en el agua: has sido sepultado con Cristo. Y cuando lo saca del agua, ha sido resucitado a una nueva vida. En otro sentido, el bautismo también es un acto de decirle a las potestades del imperio de las tinieblas que Cristo ha vencido
y que en consecuencia, por los que Él ha decidido morir, van a resucitar también con Él. En otro sentido, es un grito de victoria a las potestades de las tinieblas. Entonces el bautismo, que ha sido un acto memorable a lo largo de todos estos años en la iglesia, es también la imagen poderosa que Pablo presenta en el capítulo 6. Él no se va a detener a discutir respecto de la doctrina del bautismo, pero sin embargo, él va a decirnos de que como en el bautismo los creyentes también han sido unidos a Cristo a través del argumento de este pasaje. Él va a decir de que con Cristo nosotros recibimos los beneficios de la salvación y que eso se traduce y se manifiesta en compromiso de nosotros sus fieles. Así que, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, él va a decir de que nosotros debemos recordar las implicaciones de ser salvo y que debemos caminar ahora en la novedad de la vida de la resurrección. Pablo no va a escribir sobre la ordenanza del bautismo, pero él va a decirnos de que esto es importante para que nosotros entendamos las grandes verdades contenidas en este pasaje. Él va a decirnos de que el principal beneficio que proviene de la salvación es que somos unidos a Cristo y que a partir de eso se deriva todo lo demás. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han dicho de que la doctrina del bautismo es la doctrina pilar en el programa de la salvación, porque de eso fluye todo lo demás. Asimismo, porque nosotros hemos sido unidos a Cristo, todo lo demás se va a derivar. Así que el capítulo 6, para que nosotros tengamos la idea de lo que Pablo está desarrollando, es que nosotros hemos sido unidos con Cristo y Él va a enseñarnos los beneficios de eso, que se van a transformar en compromisos hacia nosotros. Una queja que va a levantarse, y ustedes van a notarlo en los versículos a continuación, es que si bien es cierto de que hemos sido unidos a Cristo y que hemos sido liberados del pecado, ¿puedo entonces tener permiso para vivir como de acuerdo yo piense? ¿Tengo permiso o una licencia para pecar? ¿Es eso lo que él va a desarrollar a continuación? ¿Pero es eso cierto? Porque si bien hemos sido liberados del pecado y ya el pecado, como dijo él, no tiene poder sobre nosotros, entonces eso abre la puerta a que nosotros podamos pecar. ¿Es así? A través de preguntas retóricas, él va a decir tajantemente que no. Y si nosotros seguimos pensando eso, le invito a que por favor lo reconsideremos, porque él se va a dedicar a destrozar todo pensamiento que esté pensando eso. Él va a dedicarse a desarrollar en los versículos siguientes a decir de que nosotros ya no somos parte del imperio del pecado y que en consecuencia tenemos un compromiso y que eso se va a manifestar en la santificación de nosotros. Debido a que nosotros hemos sido unidos a Cristo, ahora nosotros debemos perseguir una vida santa y que glorifique a Dios, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Con respecto a eso, en el capítulo 6, nuestro hermano Juan habló la semana pasada de verdades que debemos reconocer respecto a nuestra fe. Ahora y después de eso vamos a considerar acciones que debemos de tomar después de lo que hemos aprendido y de las verdades que se nos han enseñado. Así que los 3 puntos que vamos a desarrollar a continuación son acciones que debemos tomar. Y es esto. En primer lugar, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. La segunda parte es que debemos ofrecernos nosotros mismos a Dios. Y la tercera de ellas es que debemos recordar los beneficios superiores de servir a Dios. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar? Considerarnos muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo, ofrecernos a Dios y recordar los beneficios superiores de servir a Dios. Así que le invito a que leamos de nuevo los versículos. Leamos desde el 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hemos empezado a hacer la lectura desde el versículo 11, pese a que nuestro hermano Juan ya lo hizo la semana pasada, porque
para que Pablo hable y haga la pregunta en el verso 15, nos es necesario entender qué es lo que él está discutiendo. Antes de que él diga entonces qué, antes de que él haga esta pregunta, nosotros debemos entender lo que él está diciendo en los versículos anteriores. Y él dice, empezando en el versículo 11, que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Debido a que Dios ha obrado en fe y arrepentimiento en nosotros, ahora nosotros tenemos la oportunidad de elegir obedecer a Dios. No es que se coaccione una fuerza externa y nos diga y nos haga obedecer a Dios cual si fuéramos robots. No, es que Dios ha cambiado nuestro corazón y gracias a eso ahora nosotros podemos elegir obedecer a Dios. Y una persona no regenerada no tiene la facultad de poder hacer eso. Una persona no regenerada no tiene la facultad de poder elegir creer en Dios ni obedecer en Dios. Hermanos, esto es algo muy grave y muy delicado. Y esto se deriva desde la caída. La caída hizo de que los seres humanos perdieran la potestad de su libertad natural. La potestad de su libertad moral. Ellos perdieron la oportunidad de poder controlar su libertad moral debido al pecado que hay en ellos. Y aunque ellos todavía conservan su libertad natural, que es poder elegir hacer lo que quieran, ellos no pueden elegir creer y seguir a Dios. Eso es lo que la caída hizo con los seres humanos. La caída dejó intacta nuestra libertad natural, pero dañó nuestra libertad moral. Todas las personas en el mundo no vienen a Dios porque han decidido en su corazón venir a Dios. Es que Dios las ha traído a esas personas a ellos. Y esas personas no son capaces de poder buscar de Dios. Son siervos del pecado y en consecuencia son acreedores de la muerte y de la condenación. Nosotros que estamos ahora acá y formamos parte de la comunidad de la fe, podemos dar gracias a Dios que ahora sí podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Eso es lo que Él está desarrollando en esta parte. Ahora ustedes, que Dios ha cambiado su corazón, ha cambiado el nuestro, ahora podemos poder elegir seguir a Dios y podemos declararnos muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo. Eso es lo que Él está desarrollando aquí. Y el énfasis en que nosotros consideremos esto es importante. Significa de que ahora nosotros que nos hemos incorporado a Cristo, podemos formar parte de las bendiciones, pero que también nosotros podemos decirle al pecado, tú no eres más mi amo. Y que a la hora de pecar, si nosotros pecamos es porque lo elegimos. Y si nosotros obedecemos a Dios es porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Ahora podemos elegir. Cuando nosotros pecamos, siempre vamos a tener la oportunidad de decir que no. Deberíamos preguntarnos a la hora de pecar y a la hora de poder elegir hacer una decisión de bien o mal, si estamos siendo siervos de la justicia, porque eso es lo que debería ser. Ese es el deber ser en la vida del creyente. Elegir obedecer a Dios, porque ahora tú como yo tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. Así que este tipo de formación de identidad es fundamental para el crecimiento de la semejanza de Cristo. Nuestra identidad en Cristo es nuestra identidad más fundamental y más importante y debería dar forma a todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Nuestra identidad y nuestra unidad a Cristo debería estimular nuestro afecto a la iglesia y deberíamos alentarnos los unos a nosotros a decir, ¿estás siendo siervo de la justicia? Debería crear un sentido profundo de gratitud en nuestros corazones, porque ahora podemos vivir con esperanza de que, aunque ciertamente podamos tener vidas obtusas y nos arrepintamos de eso, podemos elegir obedecer a Dios y podemos ir al cielo, no por el esfuerzo de nuestras acciones, sino porque Dios ya ha cambiado nuestro corazón y en eso se basa la doctrina de nuestra unión con Cristo. El
segundo punto que Pablo se va a dedicar a desarrollar es que debido a que nosotros somos siervos de la justicia, otra acción que nosotros debemos de tomar es que debemos ofrecernos a Dios. No es solo necesario decirnos a nosotros mismos de que somos y estamos muertos al pecado, sino que debemos ofrecernos nosotros mismos a Dios. Dice del versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Acá él está cerrando esta sección con una promesa. Él está diciendo que debido a que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ahora podemos disfrutar de las bendiciones de ser salvos y de ser incorporados a la familia de Dios. Así es como nos vamos a ofrecer nosotros mismos a Dios. Y así en el versículo 15, él va a decir entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Esta pregunta tiene la intención de llevar al lector dentro del argumento del autor, estableciendo una afirmación errónea sobre una suposición previa. Lo que él está diciendo es, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Debemos dar gracias a Dios por la forma tan coherente en la que Pablo está llevando a cabo su argumento. Él se está anteponiendo a las quejas que se puedan levantar con respecto a lo que él está diciendo. Si bien es cierto de que somos y estamos unidos a Cristo, eso nos da permiso para pecar. Él dice de ninguna manera. Él se está levantando y está dando respuesta a esa queja que se está levantando y dice de ninguna manera. Está diciendo tácitamente que no. El poder del Evangelio se manifiesta en el poder libertador que Jesús hizo dentro de nosotros. No tenemos permiso ni licencia para pecar porque ahora estamos unidos a Cristo. Ahora eso debería crear en nosotros el compromiso de mostrarnos a nuestro Dios como siervos de su justicia. Él dice también en el versículo 16, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Si recordamos las clases que recibimos en el colegio, en literatura, recordaremos que nuestros profesores nos enseñaron de una figura literaria llamada el axioma. ¿Qué es el axioma? Básicamente y sencillamente es una verdad general que tiene la intención de plantear una respuesta sobre la manifestación de una pregunta incoherente. Él dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Él está diciendo a través de esta figura literaria que no es obvio que ahora que ustedes han sido liberados, ahora deben ser siervos de la justicia, que ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen. Sucintamente, Pablo está diciendo, es obvio que ahora que hemos sido liberados del imperio del pecado, ahora no es que quedamos libres, sino que ahora formamos parte y somos siervos de la justicia de Dios. Pero no deberían ver este imperio, dice él, como algo malo. No deberían ver este nuevo imperio y esta nueva familia como alguna suerte de tiranía. Cuando formamos parte de la familia de Dios y ahora que nosotros vamos a ser siervos de Dios y de su justicia, nosotros lo hacemos no solo con gozo, sino también porque nace dentro de nosotros. Y esto no se manifiesta en una suerte de tiranía, contrario a lo que sí hace el pecado, que hace que sus siervos vivan en una tiranía. Y la consecuencia de eso es el pecado. Ahora él está diciendo, ahora ustedes pueden formar parte de este reino y pueden ofrecerse a sí mismos a Dios, porque forman parte de un reino de gloria que va a tener como consecuencia la vida eterna. Hermano, la pregunta
que él también al mismo tiempo está diciendo es, y sigue preguntando, ¿a quién nosotros estamos sirviendo? ¿Tú estás sirviendo a Dios con tu obediencia a pesar de los ángulos obtusos que podemos tener en la vida? ¿O realmente en ti no hay convicción de pecado a la hora que estás pecando? Él está diciendo que porque somos siervos de la justicia, y le está hablando a la comunidad de creyentes, puesto que somos siervos de la justicia, debería haber convicción de pecado dentro de nosotros cuando desobedecemos a Dios. ¿Es así en tu vida? ¿Es tu vida el reflejo de que cuando pecas estás desagradando a Dios o te deleitas en el pecado? Si la respuesta a la pregunta 2 es sí, entonces deberías nacer de nuevo. Y si la respuesta a la pregunta 1 es sí, Jesucristo ha muerto por ti y Él está obrando en ti fe y arrepentimiento. Porque tú te estás ofreciendo voluntariamente a Dios y le estás diciendo al imperio del pecado y de la muerte, no, ahora soy de Jesucristo, ahora soy uno con Él, mi nueva identidad está en Él, y puesto que estoy unido a Él, ahora puedo decidir obedecer a Dios. Una persona no regenerada no puede levantarse un día y decir, hey, hoy voy a hacer el bien. Y ciertamente las personas impías pueden tener actos de bondad a veces en la vida. Pero una persona no regenerada, elegir hacer el bien todos los días de su vida, porque su deseo es de continuo el mal. Su libertad moral ha sido afectada por la caída. Nosotros formamos parte de la familia de Cristo y que Cristo ha muerto por nosotros y que ahora somos uno con Él y que somos siervos de su justicia, ahora sí podemos elegir hacer el bien. El argumento que él está desarrollando tiene una intención práctica, que nosotros veamos que lo que él está diciendo se vea reflejado en nuestras vidas. ¿Es así? Las preguntas que él está haciendo tienen sentido a nuestra vida. Y él Pablo puede recordar el relato del Éxodo mientras está escribiendo este pasaje de las Escrituras. Mira el verso 17 en adelante. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Los israelitas ciertamente fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Conocemos la historia, pero no solo fueron liberados de algo, no solo fueron liberados de la opresión del faraón, sino que también fueron liberados por algo. Ejemplificando e ilustrando lo que él está diciendo, hermanos, así como los israelitas ya no fueron esclavos después de la liberación del imperio y la tiranía de Faraón, y en consecuencia ellos formaron ahora parte de la familia de Dios, se iban a entrar a un nuevo pacto con Él. Asimismo el creyente que ya ha sido liberado no del imperio de Faraón sino del pecado, ahora entra a formar parte de la comunidad de la fe y de la familia de Dios. Ahora que ya no estamos unidos al pecado, porque lo hemos confesado con nuestra boca y con nuestras acciones, y hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús, ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Ya no estamos más unidos al pecado, sino que ahora estamos unidos a Cristo. Ya no somos siervos más del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia de Dios. Eso es lo que él está ejemplificando en esta porción de la Escritura. El maestro al que obedecemos es evidencia de quienes nosotros somos. Si nuestro maestro es el pecado, nosotros somos siervos del pecado. Pero si en nosotros ahora hay ese deseo, no de hacer las cosas diferentes, de obedecer a Dios,
y de cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer, entonces nosotros ahora formamos parte de esta familia. Y eso es evidencia de que nosotros servimos a Dios y que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Debería provocarte una sonrisa, hermano, si todos los días, cuando tienes la oportunidad de pecar, decides no hacerlo, porque Dios ha obrado en ti fe y arrepentimiento, porque Dios ha cambiado tu corazón. No solamente debería provocar una sonrisa, sino que eso debería provocar una oración y una alabanza de gratitud a Dios. Decir: Señor, has cambiado completamente mi corazón, y puesto que lo has hecho, ahora solo tengo deseos continuos en mi corazón de hacer tu voluntad. Y Pablo está haciendo hincapié de ese compromiso. Él también está diciendo, como lo dijo Jesús en los evangelios, de que no se puede servir a dos amos. Pablo está diciendo de que ahora que nosotros somos siervos de la justicia, nuestro amo y nuestro Señor debería ser nuestro Señor Jesucristo. Él no está diciendo que el que se ha sometido al señorío de Cristo nunca pecará. No es eso lo que él está diciendo. Él está diciendo que puesto que ya no estamos bajo el pecado, ya no estamos bajo el imperio del pecado, ahora ya no estamos atados al pecado. Nuestra identidad ya no está de ese lado, sino que ahora está con Cristo. Ya no somos esclavos y que ahora podemos vivir de esa manera. Los versículos 17 y 18 incluyen el testimonio de los romanos, que hace también una ilustración del Antiguo Testamento. Él les está recordando a esas personas, les está recordando a esos creyentes, a los romanos, que ellos un día fueron de esa manera, y está hablando de la conversión de ellos, y también Pablo está hablando de su propia conversión. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Y Pablo a esto es lo que él llama ser siervos de la justicia. Significa estar unido a la autoridad de la enseñanza de la cristiandad. Ahora sí podemos entregarnos por completo a Dios por lo que Él ha hecho. El versículo 19 vuelve a enfatizar lo que él dijo ya en el versículo 13. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Vivir nuestra nueva identidad implica un sacrificio diario y una ofrenda de nosotros mismos todos los días hacia nuestro Dios. Pablo les está contando a los creyentes el pasado en el que solían vivir apasionadamente por el pecado, pero dice, así que ahora deben vivir apasionadamente a la justicia de Dios. Esta es una llamada a actuar, es un imperativo a que nos levantemos y actuemos conforme a la profesión de fe que nosotros hemos manifestado. Este es un llamado, asimismo, contra la pasividad. La santificación implica en nosotros acción. Esta oferta de nuestras partes implica un sacrificio de nosotros todos los días e implica ofrecernos en un acto de adoración a Dios todos los días de nuestra vida. Está reprendiendo a los creyentes pasivos y está incentivando a los creyentes activos que toman su cruz a decirles que continúen. Les está incentivando y decirles que en ellos realmente se ha manifestado la justicia de Dios, porque están obrando en acciones de justicia. Y en este sentido es que nosotros debemos ofrecernos a Dios. Recordemos que la santificación implica decir que no al pecado e implica decir que sí a Dios. Él está diciendo que nosotros recordemos que somos impotentes por nuestra cuenta de buscar a Dios. No es sino gracias a que Él cambia nuestro corazón que tenemos la oportunidad de poder servirle. Y hermano que está sin Cristo en este momento, si todo lo que has escuchado hasta el momento tiene sentido y sientes que el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti para fe y arrepentimiento,
hazlo, porque de otra manera, y de no ser por su Santo Espíritu, tú el día de ahora, o cuando te toque partir, vas a estar condenado a una eternidad sin Dios. Tú no puedes buscar a Dios. No pospongas para mañana la conversión y la salvación de tu vida. Puedes hacerlo en este preciso momento. Y si Dios está obrando en fe y arrepentimiento, no lo pospongas más. Hermano que estás sin Cristo, si esto te provoca alegría, espera el desenlace del último punto de este pasaje. Recordemos los beneficios superiores de servir a Dios. Él dice entre los versos 20 al 23 lo siguiente: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de esto? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Y mira el triple contraste que Pablo hace en el verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Primer contraste. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está diciendo que el pecado paga a sus esclavos el salario de la muerte, pero Dios, en el otro contraste, Dios en su misericordia concede el don de la vida eterna a quienes deciden poner su fe en Él. Entonces, en el recordatorio de los beneficios superiores de servir a Dios, Pablo incluye una gran motivación para que continuemos ejercitando y para que continuemos santificando. Él nos está diciendo de que en caso de que nosotros estemos tentados a pensar que es mejor servir a Dios que al pecado, eso no es cierto. Él está presentando el fruto correspondiente de servir a uno de estos dos maestros. El fruto de servir al pecado y en consecuencia ser acreedor de la condenación de Dios, o el fruto de servir a la justicia y en consecuencia ser acreedor del don de la vida eterna. Y una marca de una vida dominada por el pecado es la desvergüenza, y una marca de una vida dominada por la justicia son los frutos que agradan a nuestro Dios. ¿No se ha fijado usted de que hay a veces en las congregaciones personas que asisten regularmente a sus servicios y que incluso sirven dentro de la iglesia, pero que cuando uno se entera de una doble vida que pueden estar llevando, uno dice, ¿y esta persona no tiene vergüenza de estar haciendo eso? Porque esas personas pierden la vergüenza. Y lo que él está diciendo, Pablo, es que esas personas que están sirviendo al pecado ya no se avergüenzan de las cosas que están haciendo, y que una marca evidente que están sirviendo al pecado es que ahora son personas sin vergüenza, son personas desvergonzadas, porque en ellos realmente nunca hubo fe y arrepentimiento para que formaran parte de la familia de Dios. En el otro lado, los creyentes que se arrepienten de sus pecados buscan agradar a Dios y en su vida se manifiesta arrepentimiento. No es que nosotros no vamos a pecar ahora por formar parte de esta unión con Cristo. Vamos a pecar. Pero lo que Él está diciendo es que a pesar de que vamos a batallar contra el pecado, nuestra vida no va a ser una manifestación de la sinvergüenzura, sino una manifestación de los frutos de la justicia. Y Él dice que no estemos tentados a pensar de esa manera. Leon Morris, un teólogo, dice respecto a este pasaje: esto no significa que nunca hubieran hecho nada que fuera correcto. Él está hablando de la gente mala que hace cosas buenas. Esto no significa que nunca hubieran hecho nada que fuera correcto. Significa que no estaban sujetos a la regla de la rectitud. No veían ninguna compulsión para hacer lo que era correcto. Su libertad era sombría. Así que la marca evidente de alguien que está sirviendo al pecado
es que no tiene vergüenza de lo que está haciendo. La marca de alguien que está sirviendo a la justicia de Dios es que está agradando a Dios. La invitación de Pablo no es a hacer alianza con el pecado, sino que, hermano, el día de ahora le declaremos la guerra al pecado. Él no está diciendo que hagamos tregua, no está diciendo ni siquiera que hagamos las paces, nos está diciendo que lo matemos o que él ya debería estar muerto. Porque el recordatorio de él también es que con Cristo hemos sido juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que él vive dentro de nosotros. Lo que él está diciendo es, señores, además del compromiso que se deriva de su profesión de fe, disfruten de los beneficios de servir a Dios y de ser esclavos de la justicia de Dios. Él está diciendo que los beneficios superiores de eso es la santificación y la vida eterna. Y es lo que dice en el verso 22. Pero como ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que tienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Esta declaración conduce al verso 23, que es una conclusión adecuada para todo el capítulo 6, para todo el argumento que él ha estado desarrollando a continuación. Lo que Dios se ofrece en su gracia no es el pago por las obras realizadas, sino un regalo en forma de la vida eterna. Cuando a ti te toque partir, hermano, y Dios decida llevarte a su gloria, tú no vas a ser acreedor de la vida eterna porque en tu corazón tuviste la intención de agradar a Dios. A ti no se te va a dar la garantía de ir al cielo por el pago de tus obras realizadas, sino que a ti se te va a dar la garantía de que vas a ir al cielo porque Dios, además de haber obrado en fe y arrepentimiento, te ha concedido, regalado, dado el regalo de la vida eterna. Todo este contraste se hace evidente en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hacia el final de todo ese argumento que él ha estado discutiendo, la pregunta de nuevo que surge es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Vemos el resultado en nuestras vidas de ese servicio? Me explico. ¿Vemos en nuestras vidas el resultado de estar sirviendo al pecado y en consecuencia ser sinvergüenzas? ¿O vemos el resultado de estar sirviendo a la justicia y en consecuencia de estar tomando nuestra cruz todos los días y obedecer a Dios? ¿Vamos a recibir el regalo de la vida eterna? ¿Cómo nos vienen todos estos beneficios? La respuesta es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestro Maestro está lleno de gracia. Y nuestro Maestro, cuando Él murió por nosotros y nos ha invitado a que nos arrepintamos, también nos está elevando y nos está haciendo e invitando a formar parte de las bendiciones celestiales. Él nos está diciendo de que en Él hay libertad, hay satisfacción y de que en Él hay vida eterna. Entonces, vamos a juntar todo lo que hemos dicho. Vamos a juntar los 3 puntos, vamos a juntar el aspecto práctico y vamos a juntar la ilustración que él ya ha puesto en los versículos precedentes al verso 23. Vamos a juntarlo todo y hagamos la pregunta, ¿cómo entonces vamos a vivir la vida cristiana? En primer lugar, hay algunas verdades que debemos saber sobre nuestra unión con Cristo. Debemos recordar quiénes somos. La respuesta a la pregunta, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? Es que debemos recordar quiénes somos. Y en segundo lugar, que hay acciones que nosotros debemos de tomar. Con respecto a esas acciones, debemos considerar que estas cosas deben ser verdaderas sobre nosotros mismos, es decir, de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios, de que debemos actuar por el poder que Dios ha puesto dentro de nosotros para decir que no al pecado y para recordar los beneficios superiores de servir a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y motivos son importantes a medida que buscamos vivir una vida santificada para la gloria de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor
enseñó las parábolas de la perla y del tesoro escondido en el campo, en Mateo, él dice de que en ambos casos el hombre vendió todo lo que tenía para la compra, ¿verdad? Lo que Jesucristo estaba haciendo es diciéndole a las personas que Él no estaba buscando a personas, Él no estaba llamando a seguidores que quisieran añadirlo a su pecado como un seguro de vida. Cuando Él estaba enseñando aquella parábola, no les estaba diciendo a las personas, ¿sabes? Puedes añadirme como un artículo a tu pecado. Puedes añadirme como un seguro de vida contra el riesgo de ir al infierno. Él no estaba buscando a personas que quieran aplicar sus altos principios morales. Él no es el maestro de las grandes retóricas. Él es el salvador de los pecadores. Él les estaba diciendo a las personas en esa enseñanza, y nos dice también a la generación y a la iglesia del siglo XXI, que Él está buscando a personas que busquen agradarlo todos los días de su vida, que quieran ser reformados tanto intelectualmente como externamente a través de sus buenos frutos. Él estaba llamando a personas dispuestas a ser transformadas a través de Él. Él estaba buscando a esta clase de personas que dijeran que no al pecado y que eso se hiciera evidente en frutos de justicia. Él llama a sí mismo a aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos con el fin de ser resucitados para Él. Y en última instancia, Él está buscando a personas que estén dispuestas a renunciar a la esclavitud del pecado y que ahora firmen un contrato para ser siervos de su justicia. A esta clase de personas es a la que Él se estaba refiriendo. Y esas personas también deberían ser las personas de la comunidad de la fe. A esas personas que Él está buscando. El gran punto de este pasaje de la Escritura es a que nosotros nos preguntemos por qué es importante identificarnos en Cristo cuando se trata de la santificación. Otra cosa que nos invita a reflexionar el texto es ¿qué enseña Pablo sobre el poder del pecado en la vida del creyente? ¿Qué significa estar bajo la gracia? ¿Por qué son importantes las decisiones de considerar de a quién estamos sirviendo? ¿Qué significa ser esclavos de Dios y en consecuencia siervos de la justicia? El texto nos invita a reflexionar cómo contrasta Pablo el ser esclavo del pecado y el ser esclavo de Dios. Y por último, hermanos, lo que el texto nos ha invitado a reflexionar es cómo podríamos usar este pasaje para ayudar a los nuevos creyentes. ¿Cómo podemos usar este pasaje de la servidumbre de la justicia para animar a otros creyentes e incentivar a otros creyentes a que den frutos? ¿Cómo podemos hacer eso? Esa y otras preguntas son solo interrogantes que solo nosotros podemos contestar. Hermano que estás sin Cristo, la invitación de nuevo para ti, luego de haber escuchado lo que Pablo tuvo para decir es, ¿vas a tomar una decisión este día o vas a posponerla y muy probablemente te vas a arrepentir de eso? Y a ti, hermano que estás con Cristo, da gracias a Dios porque Dios ha cambiado tu corazón, porque tú tienes la facultad de poder elegir agradar y de hacer la voluntad de Dios. Hermano que estás en Cristo, tú no tienes esa voluntad. Pero si quieres formar parte de la comunidad de la fe y de poder elegir agradar a Dios, arrepiéntete de tus pecados y Dios obrará en fe y arrepentimiento en tu vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de haber podido meditar y de reflexionar en este pasaje de la Escritura. Gracias por habernos enseñado a la luz del argumento de Pablo lo que significa ser un siervo de tu justicia y de cómo eso es evidente, y al mismo tiempo de cómo se ve la vida de alguien que es siervo del pecado y que en consecuencia tendrá la condenación eterna. Oro por aquellas personas que están en una vida de pecado y que están sirviendo al pecado. Oro, Señor, de que tú obres en fe y arrepentimiento en la vida de esas personas y que tengas misericordia como tuviste misericordia de nosotros. Oro, Señor, de que puedan degustar los beneficios superiores de seguirte, que puedan gozar de los beneficios superiores de servirte a ti, como los que ya estamos en la fe, estamos gozando el día de ahora. Ayúdanos, Señor, a que este texto marque nuestras vidas y que podamos poner en práctica lo que en este día hemos aprendido. Te pedimos que cuando se presente la oportunidad de poder pecar de nuevo, podamos decir que no. Porque gracias a que estamos unidos a tu Hijo Jesucristo, tenemos la facultad de poder decir que no al pecado. Porque tú has cambiado nuestros corazones y ahora podemos elegir hacer tu voluntad. Por favor, Señor, edifica, consuela y reprende a tu iglesia si así lo necesita. Ayúdanos no a ser mejores personas, sino a ser forjados a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a considerar este pasaje como el regalo de nuestras vidas. Ayúdanos a considerar este pasaje como una ofrenda de gratitud por lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho dentro de nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos a comunicar el mensaje de las buenas nuevas a tantas personas como sea posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.